Campo Rico es la marca. Usted seguramente ha tenido la oportunidad de probar nuestros excelentes productos, pero si todavía no ha ido al supermercado, cuando vaya, le recomiendo que solicite, que pida el queso tipo Gouda, la crema de leche, el requesón. Son 3 productos bandera, riquísimos, divinos, excelentes, porque tienen el respaldo y la calidad de Campo Rico. Campo Rico es la marca. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el doctor Máximo Briceño. Y estamos abordando la crisis que vive la educación venezolana. Y que debemos decir la verdad, que no comenzó con este gobierno que ya lleva 22 años, sino que había comenzado un poco antes, porque ciertamente tuvimos un periodo más o menos de unos 60 años donde la educación venezolana era de gran prestigio. Era una educación que quienes tuvimos la suerte, la fortuna de haber sido estudiantes, alumnos en aquella época, todos los días, así como nos sentimos orgullosos de quienes nos trajeron a este mundo, de quienes nos formaron, nos orientaron, también nos sentimos orgullosos de aquellos maestros que nos entregaron sus conocimientos y que nos dieron herramientas para ser los ciudadanos que hoy somos. Lamentablemente se eliminaron las escuelas normales, que fueron los templos de gran parte de nuestro sistema educativo. Luego se comenzó entonces a darle preeminencia a la militancia política, y quienes fuimos protagonistas en el mundo de la política estamos obligados a reconocer que de alguna manera nos equivocamos, que cometimos errores, pero que nunca es tarde para rectificar. Claro, nosotros somos hijos del siglo XIX, obviamente, ¿no? Guzmán Blanco, el que primero dijo hay que mandar a nuestros maestros a formar afuera, Europa y los Estados Unidos. Entonces el ilustre americano convencido estaba, porque además de ser presidente de la República, era el presidente de la Academia. O sea, reunía en él 2 condiciones, que hay que decirlas. Era presidente de la República y era presidente de la Academia. Hablaba varios idiomas, bilingüe, o sea, una formación. No es que yo sea guzmancista, pero yo tengo que retomar la historia para poder interpretar lo que ocurre ahora. Eso es mentira y falso, que no tuvimos un sistema educativo. Tuvimos un sistema educativo decente, que era la mirada puesta de muchos países en cómo hacían los venezolanos para tener tantos principios fundamentales en sus hombres y mujeres. En este tiempo el deterioro ha sido tan grande que olvidamos que éramos los primeros. O sea, ¿cómo pasamos a este plano? Dígame Mérida, que aquí fue el objeto de la reforma educativa en el año 91. Con mucho este malestar es complicado, ¿eh? Hay que reconocer que lo que nos han hecho no tiene nombre, o sea, esto no tiene nombre. Destrozarle el sistema educativo a un país, todos los años que cuesta construir un sistema educativo por la complejidad que él tiene. Y cuando comenzamos en el 91 a hacer los concursos, pues estábamos adecentando de alguna manera el nombramiento a dedo para las instituciones educativas. Ese fue el comienzo de la reforma, el concurso de méritos y oposición, que incluso Antonio Luis Cárdenas, que ya falleció el maestro,
mis palabras a su familia, pues entendimos que teníamos que hacer la tarea, que teníamos que adecentar el sistema educativo por todo lo que venía sucediendo. Recuerda que aquella comisión que presidió Arturo Uslar Pietri, que nos habló de un diagnóstico en materia educativa, que el muchacho iba a la escuela y no aprendía nada, no le importaba la escuela, no había ni pertinencia ni pertenencia. La crisis generó también que los partidos lo vieran, de alguna manera tenían que ver, porque los partidos son los que abultan la Asamblea Nacional o en aquel momento el Congreso de la República con su Cámara de Diputados y Senadores. Hemos obviado muy rápido y hemos olvidado muy rápido que aquí hubo una reforma educativa, pero que cuando llega Chávez al poder en el 98 aplasta la reforma educativa, pues entonces comienza, no tanto el que fue primero el ingeniero que fue ministro, no, fue Aristóbulo, de nuestro gremio el que introduce el arma letal de nombrar a dedo y darle nombramiento a todo el que se le ocurriera. Y hoy día podemos advertir que más del 90% en las aulas de clase son de personas nombradas a dedo. En estos 22 años se acabó y se aplastó el sistema educativo. Y si por decir esto, por decir la verdad, pues por la verdad murió nuestro Señor. Y yo no puedo decir que no porque es así, ¿entiendes? Entonces tampoco las federaciones y sindicatos interpretaron lo que estaba pasando, sino el concurso que era eliminatoria, lo que quería decir Antonio Luis Cárdenas, es que había una prueba eliminatoria de ortografía y redacción, y más de uno se quedaba ahí. Egresados hasta de nuestra querida llamada Universidad de los Andes, egresados de todas las universidades, se quedaban ahí. Ya ahí nos dimos cuenta que el diagnóstico que hizo Arturo Uslar fue algo muy distinto a lo que después produjo una prueba de eliminación en Mérida, en el año 91. Mérida, por esencia, es un estado o una ciudad académica donde nosotros cada uno tiene 1, 2 o 3 títulos o más. Aquí no se puede hablar de otra manera porque en Mérida está sembrada la universidad que nace justamente el 16 de septiembre, que nacemos también nosotros como un estado que se consideró en su momento que es un estado académico. El Libertador se quedó muchos días aquí, increíblemente se quedó en Mérida. O sea, ¿por qué? Porque seguramente sintió lo que sentimos los merideños. La reflexión permanente, lo que estamos haciendo ahora reflexionando sobre cómo sacar a flote un sistema que ha recibido tantos embates y que ha sido duramente tocado por la inoperancia, la ineficiencia, la incapacidad, donde tú ves las cifras al final del año escolar, que estamos al final del año escolar, y te dicen prosecución 100%. Por Dios, ¿cómo vamos a tener persecución del 100% en las condiciones en que estamos? A menos que haya poetas que dirigen y para los poetas todo es bien, todo es chévere, pero tenemos un marco legal y tenemos que retomar la primera intervención cuando yo dije, nosotros representamos el Estado. El docente es un funcionario público que tiene que dar cuenta de su función. Si tengo 10 inscritos, como las maestras, cuando aprenden a leer, 3 están leyendo bien, 3 más o menos, y tengo otros aquí que estoy avanzando con ellos. Uno tiene que entregar cuentas. Y si tuviera que entregar cuentas de la capacidad o no que tiene el gobierno, diría, está reprobado, usted no tiene la competencia como para decir que ha sido un año poderosamente favorable para el sistema educativo. Tengo que advertir que esta crítica solo se subsana, esta revisión crítica, cuando coincidamos que el problema central es educación y salud. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo, ¿para qué negociar? Vamos a construir un programa, ¿verdad?, sobre la base de 2 áreas fundamentales que necesita nuestro país que se atienda. Siglo XIX, los padres de América Latina. No había un país donde no tuviéramos un presidente que fuera de Venezuela. Por algo será, algo tendría que tener los venezolanos. Y tengo que también decir que esa formación que se fue perdiendo y diluyendo en el tiempo, tenemos que retomarla, Tuto, porque como dice la expresión educativa, mientras haya niños, no se ha perdido la esperanza. Mientras tengamos ciudadanos que formar en las aulas de clase, no se ha perdido la esperanza. Cuando yo veo la universidad abierta ahora, en la escuela de Derecho, que está full, yo digo, caramba, ¿cómo podemos dejar a un lado, por principio, educar a los ciudadanos? Tenemos que seguir haciendo la tarea y el esfuerzo por retomar lo que es la bisagra, lo que es el mecanismo de unidad y de desarrollo de un país, que no es otra cosa que su sistema educativo. Y efectivamente, mientras haya niños, hay esperanza, pero es que necesitamos que quienes van a formar a esos niños estén suficiente y debidamente formados, preparados y dispuestos a inculcarles principios, valores y entregarles herramientas para convertirlos en unos ciudadanos
íntegros, que después no olviden jamás que tuvieron a tal o cual persona como su maestro o su maestra. Vamos a la publicidad y al regreso vamos a escuchar a dos educadoras en dos mini videos que reclaman, que exigen el pago de su salario y de su bono vacacional al cual tienen derecho, y además que la ley les da preeminencia porque está contenido en la convención colectiva de trabajo. Publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el doctor Máximo Briceño. Ya venimos.